buenos días, queridos amigos. Espero todos se encuentren bien en casita luego de unas cuantas lloviznitas, jarinitas, como le dicen en el Cibao, y ha llovido un poco. Hace mucho que no llovía. Doy los buenos días, como siempre, a mi compañero Otoniel Bonilla. Otoniel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay. ¿Cómo te sientes? ¿Sentiste la Claro, lluvia? sí, y el clima comenzaba un poquito a elevarse, pero el fin de semana y con esta llovizna, con la jarina, como le decimos en el campo, Ajá. como tú decías, entonces ya se ha refrescado un poco y ojalá se extienda esto, porque ahorita viene el verano cálido. Bueno, y ahí sí que se calienta la cosa. Donde está caliente es en la Procuraduría. Bueno, eso está que arde. O en la Cámara de Cuentas, ¿cuál de las dos? Yo pienso que desde la Procuraduría ahí enviaron ráfagas para la Cámara de Cuentas. Sí, Entonces, está un caliente evento, el ámbito sí, de investigación, porque hay que recordar y de inmediato que la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional de control externo del Estado, que sus funciones, si bien no son dentro del marco del sistema judicial, pero eh, las investigaciones que hace, cuando tienen implicaciones porque hayan indicios de responsabilidad penal, son utilizadas como evidencias, pruebas ante los tribunales de la República en ocasión de un proceso penal. De manera que de lo que se trata es de una circunstancia muy especial y que hay que poner atención a esto, Lindsay. sí. Bueno, lo tomó de sorpresa a todo el mundo porque como son los allanamientos, nadie se avisa. Cuando son cosas así no se le avisa a nadie. Pero ayer lunes fue un día de mucha tensión para por lo menos el presidente de la Cámara de Cuentas debe de estar bastante nervioso porque las declaraciones que da Wilson Camacho, que es quien encabezó este allanamiento y no sé cuántos fiscales más y no sé cuántos policías, bueno, todo un aparataje. Eh, Dice que encontró miles de documentos y que este allanamiento se hizo sosteniendo la idea, la hipótesis o la afirmación de parte de la Procuraduría General de la República de que la Cámara de Cuentas estaba siendo parte, encubriendo parte de las truchimanerías que hicieron los distintos ministros del gobierno de Danilo Medina. Parece ser que ocultaban documentos, otros como que lo camuflajearon, en fin, y entonces aparentemente ellos hasta se le acusa de asociación de malhechores, se les acusa de falsificación de documentos, de un sinnúmero de delitos que de demostrarse ante la justicia, yo me imagino que ese presidente de la Cámara de Cuentas, Otoniel, tú que eres abogado, me corriges, iría hasta preso y tendrá que dar muchas explicaciones y muchas declaraciones a la propia Procuraduría General de la República y al país, por supuesto. Mira, yo desde mi punto de vista solo puedo hacer apreciaciones concernientes a la legalidad, debido proceso, a digamos, al impacto institucional que esto tiene, porque no conozco en detalle, no tengo más que las informaciones que ha vertido el propio ente investigativo, en este caso la Procuraduría General de la República, a través de su unidad especializada. Es una afirmación que ya ha estado circulando y que también se sabe que los miembros de la Cámara de Cuentas habían sido interrogados, habían sido requeridos en más de una ocasión ante la Procuraduría General de la República. También que, previo a este allanamiento, la Procuraduría había solicitado al presidente de la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que llevara el control judicial como corresponde de estas actuaciones de investigación.
Y en efecto así se ha hecho. Esa parte, perfecto. Esa es la función del Ministerio Público. Y si hay un control judicial, pienso que hasta ahí el debido proceso se está cumpliendo. Ahora, mi inquietud es la siguiente. ¿Había otros medios, otras vías por las que podían tenerse o recopilarse las informaciones que se han estado requiriendo mediante este registro de una institución del Estado de esa naturaleza? Porque ya hemos dicho que primero es un órgano constitucional cuya designación recae sobre el poder legislativo, está llamada a controlar la gestión pública, incluida la Procuraduría General de la República en materia administrativa, en tanto puede auditar a posteriori, luego de la ejecución del presupuesto, porque es un órgano de control externo del Estado, y todos los poderes públicos. Y me llama también a preocupación porque este accionar estuvo precedido de una argumentación pública que hiciera el titular del Poder Ejecutivo, en tanto reclamó la renuncia incluso de los miembros de la Cámara de Cuentas. Si ciertamente la Procuraduría, el Ministerio Público ha podido establecer lo que afirma, pues perfecto. Ahora, ojalá esto no sea dentro del marco de desmantelar instituciones para tomar el control de ellas. Ojalá no. Porque si ese es el escenario, entonces estamos ante episodios que, lejos de constituirse en elementos para fortalecer la institucionalidad democrática, que es a lo que aspiramos, entonces estaríamos torciendo esa institucionalidad. Porque la Cámara de Cuentas es un organismo. Sus miembros, si es el caso, son aquellos que pudieran eventualmente comprometer su actuación, su responsabilidad penal incluso. Dice el titular de la Procuraduría Especializada que encontró miles de documentos. Eso no es de extrañarse. Allí lo que se trabaja es con documentos. Podrán encontrarse miles y miles y miles de volúmenes. Y no tiene espacio la Procuraduría para llevar todos los documentos que puede encontrar en la Cámara de Cuentas, porque de eso se trata. La auditoría está acompañada de papeles de trabajo, como se llama, documentos de trabajo, y esto es copia de todas las actuaciones que levanta en ocasión de una inspección a una institución del Estado. De manera que ojalá ciertamente esta actuación se enmarque dentro de una investigación penal y no que esté siendo utilizada para deshacerse de este órgano constitucional cuyo periodo de vencimiento no ha sido sobrepasado y por tanto está pendiente de que sean sustituidos, relevados por el Congreso Nacional conforme a la Constitución. Pero sí, insisto, ya desde el otro ámbito, si ciertamente estos señores, estos funcionarios del Estado, prevaliéndose de su condición, de su posición y el poder que le da la Constitución y la Ley 1004 sobre las auditorías en las instituciones del Estado, y ciertamente han sido adulteradas, han sido alteradas, han sido, digamos, deliberadamente modificadas para favorecer a una u otra persona, funcionario del Estado o exfuncionario, entonces estaríamos enfrente de un acto que pudiera aparejar consecuencias penales y que está reprimido penalmente en el Código Penal Dominicano. De manera que vamos a esperar el desenlace de todo esto, el avance de las investigaciones y que ojalá el Congreso de la República adelante el proceso que tiene de renovación y selección de nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para que este episodio pueda ser superado en tanto haya una nueva composición de la Cámara de Cuentas y los actuales miembros ya cesarían en sus funciones y puedan responder ante los organismos de investigación y eventualmente ante los tribunales de la República por los hechos, que se le atribuyen.
Hay una característica, Otoniel, en todo esto, y lo he visto en varias de los allanamientos o casos similares, y es que ellos alegan de que aparentemente, ¿no? Los sospechosos o los inculpados están destruyendo información y destruyendo evidencias que para la Procuraduría aparentemente son muy importantes. Probablemente ese sea uno de los argumentos que utilice la Procuraduría General de la República para haber hecho este allanamiento con todo un aparataje, porque definitivamente que fueron muchísimos fiscales y muchísimos policías. Pero para llegar hasta ese extremo, se supone que las informaciones que habrá tenido tanto Wilson Camacho como la propia Procuradora General es de que estas personas o algunas de esos miembros de la Cámara de Cuentas estaban haciendo algunas diabluras, que pudiera, ¿verdad?, al momento ya de terminar, de ellos salir como miembros de esa entidad, probablemente ya no quedará ninguna huella porque ellos la han borrado toda. Entiendo yo, hay muchos documentos que es imposible quizás borrar, y todo lo demás, pero me imagino que muchas evidencias sí se pueden destruir, porque ese fue uno de los alegatos que utilizó la Procuraduría con el grupo de Operación Pulpo, donde se le acusaba a varios de los que estaban allí, de los encartados, de que ellos estaban destruyendo evidencias, estaban amenazando personas que pudieran ser posibles como gentes, Testigos. testigos, sí, y hasta sacando dinero del país hacia Centroamérica, Otoniel. Bueno, si eso es así, primero hay que saber que es un planteamiento de una parte, o sea, de la parte investigadora en este caso. Yo no dudo de que se tenga información en esa dirección y confiando en la palabra empeñada de la Procuraduría General de la República, que lo hace incluso a través de un comunicado escrito. No es una declaración, digamos, en el fragor del propio acto de allanamiento, que en el calor puede darse una declaración un poco destemplada, sino que está escrita. Lo que indica que es la posición oficial e institucional de la Procuraduría General de la República. Si eso es así, entonces estamos frente a hechos que eventualmente serían graves. Porque, salvo que sea papel sin utilidad, porque en una investigación, incluso penal, hay documentos que se recaban, hay material que se convierte en desechable, que no pasa al expediente y que no tiene ni siquiera valor para ser archivado. Y eso se elimina. O sea, eso es natural en cualquier institución del Estado, que se eliminen documentos, porque no tienen ningún valor. Por tanto, salvo que se trate de eso, si no, o sea, si por el contrario no se tratase de esto, entonces estaríamos frente a una actuación irregular, que incluso tiene también consecuencias, porque se estaría borrando evidencia que pueda servir incluso para un proceso penal contra otro. Entonces ahí sí se estaría frente a una complicidad de un delito contra un funcionario. Estoy planteando en el escenario en que ese sea, no estoy diciendo que eso haya sido comprobado, la Procuraduría tendrá que hacerlo, pero si eso fuese así, entonces estaríamos frente a un delito. Y debería entonces accionarse contra los que resulten responsables. Si por el contrario, de lo que se trata es de que se estaría desechando documentos sin valor, porque no tienen relevancia para las auditorías que se están levantando, pues entonces estaríamos frente a una actuación cotidiana de una institución como esta y cualquier otra. Lindsay.
Mm, bien, bueno, ya veremos, veremos cómo van transcurriendo los hechos a medida que vayan pasando los días, porque esto pica y se extiende. Ahora hay que ver cómo justifican o qué más puede hacer el fiscal Camacho para eh, sostener ese allanamiento que le hizo a la Cámara de Cuentas, que solo se hace con el permiso, ¿verdad?, de un juez que autoriza tal hecho, porque no se puede hacer deliberadamente y de manera autónoma, sino que eso lo debe de autorizar un juez para que se pueda llevar a cabo. Otoniel, me imagino yo, ¿verdad? Bueno, en principio, cuando se va a hacer una inspección, un registro de un lugar público, no se requiere orden. Ahora, por la naturaleza de una institución del Estado, si bien es una institución pública, a lo interior, a lo interno de esas instituciones hay espacios que están reservados al uso particular de un funcionario. E incluso para poder acceder a ese tipo de información, entonces ahí sí se requiere de la autorización judicial. Entonces, para cubrirse, porque usted no sabe con qué escenario se va a encontrar, lo correcto, como en efecto se hizo, según se indicó, es proveerse previamente de una autorización judicial. Bien, Esa es la mira, dinámica, ese es el procedimiento. claro. Mira, Otoniel, y por otro lado, eh, hay un escándalo en el Ministerio de Salud Pública que eso aparentemente no va a parar, aunque las autoridades han tratado de dar explicaciones, de decir, no, miren, al final no se hizo. El tema es que se pretendían comprar unas jeringuillas que eran las más costosas de la bolita del mundo y su precio se quintuplicaba, se cuadruplicaba, en fin, era una barbaridad. Y es uno de los primeros escándalos así fuerte que sale del Ministerio de Salud Pública, Otoniel. Sí, hasta el punto, Lindsay, y es bueno partir de ese elemento, que el señor presidente de la República emitió un decreto en el día de ayer, o por lo menos se publicó en el día de ayer, que no me detuve en la fecha, pero se publicó ayer, según el cual se transfieren esas atribuciones del Ministerio de Salud Pública al Promescal, para que a partir de ese decreto, las compras de insumos y medicamentos de alto costo que estaban todavía, permanecían a cargo del Ministerio de Salud Pública, ya ni esa jeringa ni ningún otro insumo médico será adquirido por salud pública. Fíjate que parece ser, y esto es una presunción, tal vez especulativa, pero es una presunción, de que el asunto es de tal envergadura que el presidente ha tenido que intervenir y quitar las facultades y las atribuciones de compra, de adquisiciones de medicamentos de ese nivel de alto costo, como se llama, e insumos asociados a estos para el proceso de vacunación, incluido del tema del COVID-19, ha sido transferido como he dicho, al Promescal. Se afirma, yo no puedo decirlo, o sea, establecerlo, porque no tengo los elementos, pero lo que se ha difundido, lo que se ha dicho, que la sobrevaluación en las compras de jeringas para la vacunación sobrepasan los 500 millones de pesos. Eso es mucho dinero. En medio de una Demasiado. crisis sanitaria, económica, social, hasta psicológica, como han dicho los expertos en la materia, y el padecimiento colectivo de la ciudadanía, que se dé una situación del tipo que se denuncia, eso debe ser investigado y establecido, claro está, es muy grave. Sí. Es muy grave porque está atentando contra la salud colectiva y contra la vida de muchas personas, porque con 500 millones de pesos son muchos los pacientes que pueden atenderse, Bueno. afectados del COVID o de cualquier otro padecimiento. De manera que esto debe aclararse, no puede quedarse como una simple
declaración de prensa donde se dice que, bueno, se ha suspendido no por el hecho del escándalo, sino porque ahora las vacunas, las jeringas, los insumos para las vacunas serán donados también. Bueno, pero una donación no ocurre de ayer para hoy. Una donación es un trámite largo que pasa, sobre todo, ¿verdad? Una donación al Estado, porque entre nosotros, entre particulares, una llamada telefónica resuelve una donación, pero en el Estado las donaciones tienen un procedimiento. Por consiguiente, no es creíble, es totalmente inverosímil esa versión de que ha sido suspendido o cancelado el procedimiento de compra de emergencia que se hizo de las jeringas por el hecho de que ahora van a ser suplidas de manera a través de una donación. Además, para que Ese sea es el menos creíble, problema, que sí, han habido como varias versiones, Otoniel, eso que acabas de señalar, de que ellos dicen, no, 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 es que ya nos la van a regalar, ya no es necesario que se compre. sí, nada, eso es una versión peregrina en un proceso investigativo serio. Eso automáticamente, a mi juicio, tendrá que ser desechado. Las razones serán otras, Sí. porque ahí parece ser algunos elementos que tendrán que ser desentrañados y establecidos. Porque, insisto, usted puede jugar con cualquier cosa, pero con la salud de la gente en medio de una crisis como la que estamos padeciendo, donde a diario mueren personas, donde la economía está paralizada o semi paralizada, donde la gente pierde sus ahorros porque lo está consumiendo, donde las unidades de cuidados intensivos en muchos casos están desbordadas, donde la gente tiene que hacer filas para hacerse una prueba de Sí. si tiene o no, si ha sido o no contagiada, donde tenemos que haber disminuido sustancialmente nuestras actividades cotidianas, y cuando lo hacemos, tenemos que tomar medidas extremas como usar una mascarilla y todo esto. De manera que sería un mal ejemplo que daría el gobierno y la autoridad responsable si no aclara esto. Tiene que Sí. aclararlo, tiene que explicarlo, tiene que dar razones más que esta versión infeliz que se ha dado. Mira, Otoniel, es tanto así. A mí me dirán, Lindsay, pero tú no sueltas al presidente de la República. Pero yo creo que lo hago en el ánimo de contribuir. Prefiero ser crítica y advertir cosas que quedarme callada y decir, ay, es que él es tan bonachón y tan educado y tan buena gente, como dicen muchos. Y yo me alegro que él sea muy bonachón y que sea muy educado. Qué bueno que es así, que no es un presidente que si le dicen que la calle está dura, le dicen que coja la acera. O que si los huevos están caros, tú sabes el trabajo que le da a una gallina poner un huevo. Eso es verdad, eso es correcto, es muy educado y todo lo que tú quieras. Pero mira, un presidente tiene que tener carácter, porque no es por su linda cara ni porque me caiga simpático que se ha puesto ahí. O sea, una cosa, en esto hay que ser objetivo. ¿eh? Hay que ser objetivo y crítico. La personalidad de Luis Abinader yo creo que es fabulosa. De que tiene buenas intenciones, yo lo creo, yo pienso que sí, que las tiene. Ahora, él tiene todo un equipo y el presidente tiene que mandar señales claras. No solamente es decir que ahora las compras no se van a hacer desde salud pública, sino que es promesa cal. Restar atribución a una entidad del Estado para ponerse la otra que probablemente no sea la que deba de ser. En fin, no lo sé, porque cada perfil y cada uno juega un rol. Ahora el director es más que el propio ministro de Salud Pública. El director general, no sé cuál es el nombre específico luego de la ley de salud pública que se promulgó hace ya unos cuantos años atrás. Ahora, lo que quiero señalar es lo siguiente. Se Si ya el refiere al presidente... director del Servicio Nacional de Salud. Exactamente. Si yo Bien. digo, si el presidente ya sabe que en salud pública se dieron todas esas menuéticas, todos esos movimientos extraños. Mira, te voy a poner el ejemplo de Perú, el vacuna gate, que no solamente es en Perú, hay varios países ya.
Macri estaba diciendo que él, que no se ha Argentina vacunado, también. porque parece que también en Argentina, pero en Perú, el vacuna gate, eso explotó y se fue el ministro, precisamente la ministra de Salud Pública, varias gente, varias personalidades implicadas en esto, expresidente como Luis Carra, varios exministros, también ministros de la actual administración, un desastre. Pero inmediatamente salieron nombres, así mismito tuvieron que renunciar, Otoniel, así Sí. mismo. ¿Por qué? Ay, porque es que en Perú hay una segunda ola de contagio. Perú está terrible. Las camas de todas llenas, no hay ventiladores, un desastre en Perú. Y ya llegaron las primeras vacunas, pero tú crees que es posible que, ay, llegaron de que unas vacunas extras para 480 y pico de personas muy privilegiadas que recibieron la primera y la segunda dosis de vacunación. Entonces, las consecuencias están ahí inmediatamente y la sociedad reaccionó en lo inmediato. ¿Tú crees que la ministra de Salud Pública se pudiera quedar? Otra de las funcionarias dijo, bueno, yo no me podía dar el lujo de no vacunarme. O sea, se excusó diciendo que ella no podía arriesgarse a no vacunarse porque ella estaba expuesta. Una de esas excusas baratas, que eso provocó mayor ira en la población. Con este tema de esta pandemia hay que ser muy delicado. Fíjate que muchas personas no estuvieron de acuerdo en que Luis no diera la señal de que la vacuna que había llegado a República Dominicana, que yo creo y estoy segura de que sí, porque es de la farmacéutica de AstraZeneca, aunque la fabricación viene de la India. Don Vincho incluso lo vi en la respuesta ayer en la mañana hablar sobre el tema. Él dijo, son vacunas, en la India no hay ningún problema, es una sociedad que en términos de tecnología farmacéutica compite con los mejores del mundo y ciertamente eso es así. Yo aquí lo decía en el programa, no tengo ningún problema. Ahora había que generar confianza y el presidente no lo hizo. No es un tema de que si al presidente le dio o no le dio el COVID, era un tema de generar confianza, pero perfecto, no lo quiso hacer y perfecto. Yo creo que si lo hubiese hecho, si tuviera un equipo a su alrededor que le dice, mire presidente, usted lo tiene que hacer por esta y estas razones, pero para eso el presidente se tiene que hacer acompañar de un buen equipo de comunicación y un equipo que lo asesore, porque quizás él lo hizo, ay, bueno, es que son pocas, pero eso no es una excusa que todo el mundo creyó. Ahora, sin salirme del tema, con este nuevo escándalo en salud pública, era para que inmediatamente el presidente pidiera la renuncia del ministro de Salud Pública, Otoniel. ¿Por qué? Porque estamos manejando tiempos muy difíciles. ¿Y qué pasa? Que se le va anotando una, Abinader, se le anotan dos, se le anotan tres, ya van varios escándalos y el gobierno lo que tiene son 6 meses. Mira, el escándalo de Kimberly, eso fue un escándalo. El escándalo del otro, que el violador. El escándalo, o sea, varios escándalos ya en este gobierno del presidente Luis Abinader que está nuevecito. Y la Entonces, salida, Lindsay, ha sido también preocupante desde el punto de vista muy institucional. preocupante, las Porque salidas a han mí no sido me muy queda, preocupantes. y lo digo por lo siguiente, Lindsay, amables televidentes. A mí no me queda muy claro, porque en el decreto que transfiere esas funciones ahora a Promesa Cara, al mismo tiempo ordena al director de presupuesto transferir los fondos del presupuesto de salud pública a Promesa. O sea, le está modificando la ley de presupuesto. Sí, Para sí, resolver una situación que lo que amerita, a mi juicio, es una investigación de los organismos y competentes. pedir la renuncia de ese ministro y No punto. hay que pedir, él tiene un lapicero que así mismo como firmó el decreto transfiriéndolo, era solo simplemente destituyéndolo. Punto. Destituyéndolo, No hay que claro, porque transferir aquí nada. nadie No hay renuncia. que transferir presupuesto, no hay que transferir facultades, atribuciones, responsabilidad, nada de esto. Eso se destituye mientras se establecen las circunstancias de todo esto. Pero no, se pretende
y he visto que ha sido una práctica de la actual administración, acomodar las normas al interés del grupo. Ya se hizo Eso con es la lo ley de grave. INAPA incluso, que hay una persona ahí con la que uno incluso tiene, ¿verdad? Porque es una persona, Buena una relación, conducta, Wellington sí, Arnaud. pienso que es un gran funcionario y todo esto. Sí. Pero no se trata de la persona, es de la institución, de la ley. Pero se cambia Pero la había ley para muchísimas adaptarla al instituciones grupo. que él podía dirigir, no tenía que ser esa. Él Además, aspiraba a presidente, claro. Entonces aspiró hasta presidente, fue precandidato. sí. Entonces, de manera que ajustar la ley, la norma a la persona, no. Ese fue el mal ejemplo que dio el gobierno anterior. Sí, Una sí, de las sí, sí. críticas, y fue lo que comenzó con el descalabro de aquel régimen, es que se adaptó la constitución al presidente para que él pudiera continuar. Entonces, esa es la señal que se está dando. Vamos a adaptar ahora las normas al interés del grupo que domina, que gobierna. No, Sí. vamos a No. respetar las instituciones, vamos a respetar la ley, vamos a respetar la constitución, porque de lo contrario iremos por el mismo derrotero que le criticamos al gobierno pasado. No hay diferencia, entonces. No hay diferencia. Es lo penoso, Daniel. Por eso yo digo, el presidente va a tener que amarrarse bien los pantalones. Y si él es muy bonachón, muy todo, usted lo puede hacer, pero usted no llegó ahí para complacer amigos, ni complacer a la vicepresidente, porque dije que el ministro de Salud Pública es un agente de la vicepresidenta. Así se dice. Entonces, Raquel Peña, que aparentemente tiene mucha influencia y mucho poder en el gobierno, no es una simple vicepresidente, porque tú sabes que los vicepresidentes siempre lo dejan como medio low profile, un perfil bajo porque son vice, son segundos. Ahora bien, el presidente va a tener que dar 2 o 3 manoplazos ya fuerte en el escritorio, porque si no lo hace, se lo van a comer con yuca al presidente. Se lo van a comer con yuca. Por él estar de bonachón. Y mire, presidente, yo le voy a decir a usted algo. Usted va a tener que buscar personas de su confianza que sean más políticos, que estén cerquita de usted. Porque usted tiene mucha gente, pero no políticas. Y si usted, que viene del mundo empresarial, que sabemos bien que le faltan cierto tigueraje en la política, que le falta curtirse en la política, que ahora es que usted está empezando a saber lo que es el Estado desde adentro. Usted no puede estar con improvisados también, presidente. Usted tiene que buscar gente que en ese PRD, PRM o como le quieran llamar, lo que más hay es político. Buenos políticos, de hecho, buenos políticos y también muchos tigres políticos. O sea, cuando hablo de tigres, es que se conocen el tigueraje de la política, el lenguaje, saben muy bien cuando hay una mafia en una institución u otra, porque el presidente no puede ser el último en enterarse de esa sinvergüencería. Se supone que también el presidente tiene informaciones que le llegan a diario a todas las horas. Antes era 1 en la mañana y un informe en la tarde, pero ahora con toda esta tecnología es minuto a minuto que le van llegando las informaciones al presidente y debe de ser el hombre más informado del país. Que de eso no es solamente que yo lo diga, no, que debe de ser así. Y si no lo está haciendo, él tiene que dar 2 o 3 manoplazos y decir, pero vengan acá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero para eso, ya déjese de ser simpático. Si usted no le cae bien a uno, bueno, que no le caiga, presidente. Empiece a sacar 2 o 3 de lo que están haciendo sus mañoncerías porque llegaron al poder aparentemente porque tenían mucha hambre. Entonces, hay un escándalo, inmediatamente sáquelo de circulación. Yo no conozco al ministro de Salud Pública, no sé quién es, pero es un tema hasta de imagen. Se le va a deteriorar antes de tiempo la imagen a este gobierno, de por Dios. Escándalo tras escándalo. Todavía ahora mismo la Procuraduría entra Kimberly, después el esposo interrogándolo a cada momento. Ya el esposo ha tenido que ir 3 veces a dar declaraciones a la Procuraduría. El esposo de Kimberly, que era la ministra de la Juventud de este gobierno.
Y Kimberly, que tuvo que renunciar al final porque ya se sabía que eso iba para largo. Entonces, presidente, no espere más para que este temita no se siga sancochando, porque se va a seguir sancochando, presidente. No crea que eso va a salir del tapete, porque eso no va a salir tan fácilmente. La gente apenas empieza a hablar sobre el temita de la jeringuilla y de los 500 millones de pesos que aparentemente se iban a desangrar por ahí, como quien no quiere la cosa, Otoniel. Así es, Lindsay. Tú decías que son muchos los escándalos en tan poco tiempo. El gobierno ya luce un poco envejecido. Tiene apenas 6 meses, pero ya luce que va casi por mitad de periodo. Para los eventos que se han ido produciendo. El presidente ahora, próximo 27 de febrero, tendrá que hacer su primera alocución a la nación, rendir cuentas de su ejercicio del último año, pero sabemos que corresponde la última parte del 16 de agosto para acá, pero constitucionalmente es el ejercicio del último año que debe rendirse cuenta. Y lo hará ante la asamblea, de la reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso de la República el próximo 27 de febrero con motivo de conmemorar el 177 aniversario de la independencia nacional. Creo que es un buen momento para relanzar, para identificar ante el país las prioridades de su gobierno y cómo va a encarar aquellas situaciones que generan los conflictos que ya estamos examinando. Y también pienso que ojalá sea una oportunidad para comenzar a hacer a renovar su gobierno para que no se le envejezca tan rápido. Es un asunto de mantener ese equilibrio, de renovación permanente y reimpulso de la imagen a través de acciones concretas. Porque mientras esto ocurre, Lindsay, mientras se dan actuaciones del tipo que estamos examinando en esta mañana, la carestía de los alimentos no se detiene. Los productos básicos se han convertido en productos de lujo para la inmensa mayoría de los dominicanos, que ya decíamos, sus ingresos se han disminuido o desaparecido en muchos casos. En algunos casos disminuido sustancialmente y en otros desaparecidos porque han perdido su empleo, su medio de vida, su trabajo, su lugar donde podían encontrar el pan de llevar a sus hijos y cumplir con las necesidades más básicas de sobrevivencia. Hasta de eso está padeciendo mucha gente, de los insumos más fundamentales para sobrevivir. En medio de esto, no se puede estar con paños tibios porque las crisis económicas traen crisis social. Y ese descontento social va crispando el ánimo colectivo y luego vienen los desenlaces de crisis política. Y el gobierno debe adelantarse para que esta crisis económica, que es innegable e incluso comprensible, aunque su manejo no haya sido el más adecuado, pero comprensible al fin, no, y ya la crisis social, que es obvia por las razones conocidas y que estamos intentando resumir, no deriven en consecuencias ahora políticas. De manera que el gobierno tiene que apuntalar sus actuaciones, tomar el control de su administración y adoptar medidas que vayan en la dirección de corregir cuestiones que estén mal, como en efecto lo están, pero sobre todo atender las necesidades de la mayoría. Porque es para eso que se eligió el gobierno, no es para denunciar lo que ocurrió, aunque al mismo tiempo se haga, las instituciones responsables. No es para tratar de tapar situaciones que se le presenten, no, es para atender los males que fueron denunciados en la campaña, porque eran reales, pero para atenderlo de manera efectiva. En la medida, claro está, de las limitaciones económicas que tenemos por las razones también conocidas, pero que se perciba que hay políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de la gente. Lindsay.
Mira, Otoniel, eso que señalas de la crisis alimentaria que pudiera venir producto del encarecimiento de la canasta básica y asimismo el padecimiento de una hambruna, porque bueno, la calidad de vida de los dominicanos ha disminuido y eso es innegable de la mayoría de los dominicanos. Aquí, ¿quiénes son los que han tenido oportunidad en esta crisis? Los de siempre, los que más tienen, los ricos, los poderosos, los dueños del capital. Esos son los que ven las oportunidades, manejan las informaciones y en base a esas informaciones, entonces ellos saben dónde invertir y dónde no invertir y cómo mover su dinero. Pero un pobre, ¿de qué vive? El pobre vive del día a día, de echar días para llevar el pan a sus hogares. De eso vive el pobre. ¿Y qué pasa? Que todo esto de la pandemia sorprendió no solamente a República Dominicana, y en eso quiero ser muy clara, ha sorprendido al mundo, incluyendo las economías más importantes del planeta. Ahora bien, tenemos el problema, está ahí. Lo que hay es que ser muy visionario y muy comprometido como para poder sacar este barco que anda todavía en la deriva y llevarlo a buen puerto. ¿Cómo hacerlo? Ahí es donde hay que saber por dónde que le entra el agua al coco. Ese es el gran reto. Ahora mismo, Luis ha llegado en un momento muy difícil y eso hay que entenderlo. Llegó a manejar el poder, el gobierno en tiempos de crisis. Una crisis sanitaria, una crisis que se va volviendo una crisis social y quién sabe, y por supuesto una crisis económica. Al presidente se le había advertido, y nosotros lo hemos dicho por este programa, que este será un año de manejo de crisis, totalmente. Y yo el año pasado decía, porque la gente decía, ay, que se vaya el 2020. Sí, pero espérate, que lo que viene ahora no es diferente al 2020, probablemente sea peor. Porque es como cuando viene el huracán y tú estás dentro y el ojo del huracán y te va llevando el zinc y te lleva el techo, te lleva los tinacos, te lleva los palos de luz y toda la cosa. Y tú estás tratando de sobrevivir, pero cuando salió el ojo del huracán y se fueron los ventarrones, ¿qué es lo que queda? Todo en el suelo, todo destruido, las casas desbaratadas, gentes en las calles, gente que se quedaron sin nada, sin absolutamente nada. Entonces, esa es otra crisis que es la que vamos a manejar ahora o estamos manejando, que es aún más difícil. Por lo tanto, este es un año muy complicado. Por eso yo digo que si es tan complicado, necesitamos de parte del presidente que sea un poco más fuerte de carácter. No es que él tenga que estar dando boche, no, es que sepa tomar las decisiones en el momento preciso, a la hora precisa, de que no deje pasar eventos como este en salud pública, porque todavía tú me dices, bueno, mira, Lindsay, fue en turismo, pero es que estamos hablando del Ministerio de Salud Pública y aquí hay una crisis sanitaria. Nosotros estamos en medio de una pandemia que ninguno de los que estamos vivos habíamos experimentado. Ninguno, algo como esto nunca nadie lo había experimentado en este país. Entonces no estamos hablando de cualquier cosita. Por lo tanto, bueno, ahí queda nuestro criterio, está sobre la mesa. No es que uno quiera molestar más de la cuenta, pero sí dejar claro que en este momento se necesita de un presidente que demuestre el carácter suficiente como para saber tomar la decisión en el momento correcto. Que no tiene experiencia, sí, eso yo lo entiendo, pero eso no significa que no tenga carácter y que hasta por un tema de intuición él sepa en qué momento tomar una decisión, porque el momentus es fundamental en política. Si lo dejas pasar más de la cuenta, es malo, y eso es como las carnes cuando tú las estás cociendo. O como yo le digo a la amiga mía, no, que cómo se hace el camarón, mira, mientras más tú lo dejes en la estufa, más duro se pone. Eso es un saltear y pim pum pam y ya está listo. Entonces,
hay que saber medir el tiempo. ¿Cuándo es el momento preciso de hacer las cosas? Y en ese momento tomar la decisión. Porque luego puede ser tarde, luego puede ser peor, luego ya va a haber una bola de nieve muy gigante. En fin, Otoniel. Mira, vamos a ir a una breve pausa. Vi que escribiste para el correo un artículo interesante sobre derecho penal y me gustaría que tú nos hablaras un poquito porque lo vi bastante interesante el artículo y un poco, bueno, me identifiqué porque siempre quienes son los que al final terminan tomando las decisiones, pues los que tienen la sartén por el mango. Nos vamos a pausa y retornamos. Voy a pedir a Eric que ponga la declaración, que no lo hice anteriormente, de Wilson Camacho para que ustedes vean, y el video está por ahí, lo que dijo Wilson Camacho al momento de llegar a la Cámara de Cuentas. ¿Ya me va a grabar? Adelante. Miren, estamos aquí. Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario. Ha actuado en contra de la democracia de República Dominicana y no en su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy. En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospecha que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones que a nuestro juicio han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que nosotros, en la medida de que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones que sean de lugar. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cuáles son esas las instituciones que ¿De cuáles instituciones estaríamos hablando? Miren, no podemos dar ese detalle en este momento porque dar ese detalle afectaría el curso de las investigaciones que tenemos que desarrollar en estos casos. Pero sí hemos encontrado evidencia de que se han alterado auditorías para favorecer a algunas instituciones del Estado. ¿Se estarían produciendo arrestos en las próximas horas con relación a este allanamiento? Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son consecuencia de las evidencias y de que se cumpla el ciclo de la investigación. En la medida de que la propia investigación indique que tenemos que hacer arresto, lo haremos en el momento oportuno. ¿Qué cantidad de instituciones están involucradas? ¿Y qué cantidad de instituciones están involucradas? Bueno, en la Cámara de Cuentas se han allanado la institución completa y todos los departamentos que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías. ¿Qué cantidad aproximadamente de instituciones investigan? Son varias las instituciones, pero no podemos dar detalles en eso. Maestrado, con los allanamientos, que las investigaciones que han realizado ustedes hoy no descartan allanar las casas de estos incumbentes. Nosotros realizaremos las actividades de investigación que sean necesarias para llevar a las personas que cometan delitos, sobre todo que cometan actos de corrupción, al banquillo de los acusados a responder por sus hechos. ¿Qué probabilidades hay que prosperen estas investigaciones, ya que todas quedan impactadas? Y no hemos visto, no hay precedente que el Ministerio Público ni la Procuraduría ha podido dar fruto a las investigaciones de los últimos 10 años que hay. Bueno, nosotros hemos dado muestra, la operación Antipulpo ha sido una de esas muestras, en este caso la operación Caracol es otra de esas muestras, de que tenemos un alto estándar para trabajar nuestros casos y la evidencia son los resultados que hemos tenido en los tribunales. Yo les ruego que tengan paciencia y sigan esperando las acciones que va a desarrollar el Ministerio Público bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán. ¿Va a continuar operando la Cámara de Cuentas, magistrado? ¿Va a continuar operando? ¿O se va